si pueden, algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, es probable que algunos todavía estén ingresando, es 11:30 en punto, vamos a empezar la actividad, pero es probable que en unos 10, 15 minutos todavía estén ingresando algunos compañeros. Les pido que los que están presentes, por favor, me avisen por el chat y les comenten también a los compañeros por el grupo de WhatsApp que tengan paciencia, ¿no? Que los voy a aceptar de todas maneras, ¿ya? Y respecto, como les dije hace un momento, hacia las opiniones, levanten la mano, por favor, aquí, ¿no? En el mismo Zoom, ustedes pueden utilizar el icono de levantar la mano, ¿ya? Así que, por favor, así vamos a ir dando las participaciones. Pueden interrumpirme en cualquier momento, siempre y cuando levanten la mano o me escriban un mensaje por el chat de este Zoom respecto al tema, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar el día de hoy, por favor, ¿ya? Les pido encarecidamente que tengan mucho cuidado en escribir cosas que no estén relacionadas en el chat, ¿ya? En algún momento probablemente ustedes abran un grupo de WhatsApp entre compañeros, ¿no es cierto? Porque se están conociendo, están generando una relación probablemente ya amical. Recuerden que hay una gran diferencia entre el grupo de WhatsApp, entre amigos, ¿no es cierto?, entre patas, que el grupo oficial del curso o el grupo oficial que llevan con su coach, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de no llenar de mensajes que no sean pertinentes o que no estén relacionados con el objetivo de ese grupo, ¿ya? Igualmente, en este chat, por ejemplo, el objetivo es preguntar, aprender, ¿no es cierto? Es intervenir, participar, opinar respecto al tema que nos ha reunido el día de hoy. ¿Listo? Habiendo 162 participantes exactamente, vamos a empezar entonces con la charla del día de hoy que lleva por título Organizando mi tiempo y mis hábitos, ¿no? En algún momento está relacionado obviamente con estos nuevos hábitos que tenemos que adquirir aquí en esta nueva realidad, ¿no es cierto? En la pandemia, en este tema de la pandemia, y que por lo que estamos escuchando en las noticias parece que vamos a volver nuevamente a ciertas restricciones. Hay que obviamente adaptarnos, acostumbrarnos a este tipo de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces podríamos llamarle también como hábitos que tengo que adquirir en mi educación virtual, durante mi educación virtual. ¿Listo? Muy bien, buenos días a todos. Gracias por sus saludos, les agradezco. Definitivamente esa motivación, esa participación es importante en todo aspecto. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo las reglas, vamos a dar inicio, obviamente, a la actividad del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, a ver, perdón. Listo. El título del webinar o charla virtual del día de hoy se llama Organizando mi tiempo y hábitos, ¿no es cierto? Adquirir hábitos que me ayuden a ser efectivo, eficiente, ¿no es cierto? En esta vida académica, en este nuevo proyecto académico que estoy emprendiendo. ¿De acuerdo? Para empezar, vamos a ver un video, ¿ya? Un pequeño video de una persona muy, muy interesante, ¿ya? Ya lo van a conocer. Para comentarles un poquito, ella es una atleta, ¿no? Listo, lo vamos a ir abriendo. Ya, y respecto a este video, obviamente después yo voy a pedir su participación, la opinión de algunos. Obviamente, probablemente no todos vayamos a poder participar, pero sí le voy a pedir, por favor, que me comenten a través del audio, a través del chat, ¿no es cierto? Qué es lo que han visto, ¿no es cierto?, en el video y cómo está relacionado con el tema. ¿Ya? Vamos a ver. Es la historia de Jennifer Bricker, ¿no? Una gimnasta que, como dice aquí en el título, no cuenta con piernas. ¿Y cómo es que sin tener piernas puede llegar a ser una gimnasta? Justamente vamos a escuchar un poco una entrevista que le hicieron. ¿Ya? Ustedes me dicen si se puede escuchar, ¿ya? Can't is not part of your vocabulary. If you just put your mind to it, you can do it. And you believe that? Yeah. A ver, confírmeme. ¿Se puede ver? ¿Se puede escuchar? Sí, Sí, profe, sí. Muy bien, listo. Gracias, gracias. Es sí, suficiente. profesor. Listo, muy bien.
Listo, muy bien. Ahí está. Entonces vamos a empezar. Voy a cerrar mi video para que el ancho de banda no nos perjudique. ¿Ya? Listo, empezamos. That's the crazy. Can't is not part of your vocabulary. If you just put your mind to it, you can do it. And you believe that. Yeah. That's the crazy thing is if you're never given limits, then you think I can do anything. And if she could do anything, she wanted it to be this, what she saw her hero, Dominique Moceanu, doing on TV. There was just one problem. Jennifer was born without legs, a devastating birth defect that had led her natural parents to abandon her the day she was born. It bothered me to think that there was a little girl that was left at the hospital and she had no legs, so I thought she needed a family that would love her and take care of her. Sharon and her husband Gerald brought her home to the tiny town of Hardinville, Illinois. Population 50, they say, if you count the dogs and cats. They decided to raise her like they raised their 3 healthy sons, with no limitations and just one simple rule. Never say the word. Can't. You said, I want to be a tumbler. You didn't have legs. Right. You kind of need those, most people think, to tumble. Well, think again. The girl who wasn't allowed to say can't was on her way to becoming a genuine gymnastics champion. She started at 7 on the trampoline with her dad. And after a few falls, she got the hang of it. In time, she was competing. And soon after that, she was dominating. And by high school, Jennifer Bricker, are you ready for this, was the tumbling champion of the state of Illinois. Soon, Jennifer was pursuing other sports too. Even one you'd figure she had absolutely no chance to play well, until it turned out she could steal the ball, even grab a few rebounds. And she could make baskets too. She didn't consider herself handicapped. She was talking to some friends one time, and one of them said something about her being handicapped. She said, well, I'm not handicapped. And they said, well, you have to use a wheelchair. She said, just to keep from getting dirty. One day at age 16, out of curiosity, Jennifer asked her mother a question. Hey, is there anything that you, know about my adoption or biological family that you didn't tell me? I said, okay, but you got to sit down. And she said, Mom, I'm always sitting. And she said, maybe you should sit down. I said, okay, let me sit down. And she said, well, what's the big deal? Just tell me what my last name is. And I said, well, that's the big deal. And she said, what do you mean? I said, your last name would have been Moceanu. I knew what that meant. I knew that Dominique Moceanu was my biological sister. When she finally tracked Dominique down, Jennifer wrote her a letter. Inside the envelope were adoption papers, a photograph, and a stunning piece of news. My biological last name is Moceanu. That line, I was just like, I can't believe this is happening. Everything was there. The evidence was there. Jennifer looked like the spitting image of my youngest sister, Christina. What a moment for anyone to even speak to their childhood idol, but for their childhood idol to be their sister, that's something. She told me she was an athlete in the letter. In fact, I was her inspiration to start tumbling and doing gymnastics. And then on the phone call, she goes, oh, by the way, I have no legs. I mean, she's like, wait a minute, didn't you just tell me that you're an acrobat and you did all these sports? And I could just hear the wheels turning, and Yeah. And I said, who is this girl? Oh my gosh. How did she have this attitude to persevere in life and overcome every obstacle? And she's my sister. Jennifer has moved out to Hollywood. Where else if you want to be a star? She drives a specially equipped car and lives a normal, independent life. And she's earning a living. How else? As a gymnast. She's an acrobat who has toured with Britney Spears. And now she's training for a classical performance at New York's Lincoln Center. We got to go to Ohio and got to watch her perform.
The audience just went crazy. They stood up and were whistling and screaming and clapping and all this, and I was blubbering. I was sobbing because it was so beautiful. And it's like, oh my goodness, that's my baby. The baby, who was taught early on never to say the word can't. Listo. Me dan un segundo para poder compartirles el enlace. Ya. Bien. Para aquellos que les haya gustado la historia, ¿no es cierto? Y puedan investigar un poquito más, de repente ahí les paso el enlace, pero me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué relación tiene con lo que ustedes quieren aprender el día de hoy respecto a hábitos y organización del tiempo, a ser efectivos de repente, ¿no? Con su vida. Disciplina. Muy bien, Mauricio, gracias. Y dedicación. Ya, Eloy, ¿verdad? Sí. Ok, Eloy, para ti el video se resume en la palabra dedicación, correcto, listo. ¿Y eso tiene relación tal vez para ti con lo que vamos a trabajar el día de hoy? Seguridad. Ya, vamos, perdón, disculpen que los interrumpa, vamos dándole paso al orden de acuerdo a cómo han ido levantando la mano, ¿ya? Nayeli Masgo, bienvenida, buenos días. ¿Qué piensas? Buenos días. ¿Qué te gustó más del video primero? Que nunca se rindió. Que nunca se rindió, correcto. Sí, y es muy motivador a todos. Motiva que debemos seguir adelante por más obstáculos que se presenten. Y la palabra no puedo no debe existir entre nosotros. Ok, la palabra no puedo no debe existir, correcto, listo. Es un video motivador según lo que nos comentas, ¿no? Muy bien. Edu Rojas, cuéntanos. ¿Ya? ¿Profesor? Sí, buenos días. Ok, bueno, respecto al tema, para mí es algo fundamental la familia que está detrás de todo ello, porque es el soporte. Claro. Le dijeron bien claro de que ella no podía decir que no. Entonces no había limitaciones por parte de nadie a su alrededor y ella pudo lograr lo que ha hecho. Para mí eso es importante. Perfecto, Edu. Y mira, vamos a ir un poquito más allá, porque a mí siempre me gusta analizar, reflexionar, ¿no? Mi curso tiene que ver mucho con eso, con la capacidad de analizar. Edu, de acuerdo a lo que tú nos has comentado respecto a este tema de la familia, ¿de qué maneras crees que se relaciona eso con los hábitos y con el tema de ser efectivos con nuestro tiempo? Edu, no sé si me entendiste la pregunta. Sí. Sí. Ahí está. En este caso tiene que haber disciplina, constancia. Ya. Y bueno, pues eso se forma desde pequeño. Sí, perfecto, es muy correcto, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, gracias por la intervención. Creo que quería hacer ese análisis, ¿no? Esa relación, me has ayudado mucho. Marlon Tripul, creo que también levantaste la mano. Sí, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ese video la verdad que me ha hecho reflexionar mucho porque te da una enseñanza de vida, ¿no? Cómo esa persona, a pesar de los tremendos obstáculos que le ha dado la vida, ha podido sobresalir y a pesar de que no ha tenido, ¿no?, dos piernas, y nosotros muchas veces que somos personas normales con todos los con todas las manos y las piernas completas, o sea, todo el cuerpo completo, en realidad nos ponemos obstáculos nosotros mismos, ¿no? Entonces, recién está comenzando la carrera y esto me hace analizar para no perder el ánimo y seguir a pesar de los obstáculos o los cursos que se vengan más adelante, seguir adelante y esforzando, ¿no? Para poder ver al final grandes resultados. Correcto, listo, muy bien, gracias. Vamos a terminar con dos personas, ¿ya? Stephanie, Alba, con tres, y Giordano, ¿ya? Porque han levantado la mano y no les pude dar la palabra, ¿ya? Rapidito, algo breve. Alba, Stephanie,
y Giordano. En ese orden. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué Sí, tal, justo Alba? Buenos días. este video me enseñó mucho de también la perseverancia, ¿no? Que hay que tener en la vida, ser perseverante, ver las cosas del otro lado, ¿no? A veces lo vemos en ese momento, quizás no puedo, ya, o ya no se puede hacer nada, o ya fue, pero no, o sea, tenemos que ser más positivos, ver estas historias, como también hay Australia, un joven que también no tiene piernas, ¿Te y acuerdas también cómo se llama? y Mark, me confundo con el otro chico, pero Ya, es no te preocupes, australiano. no te preocupes. Y el australiano también, que sus historias nos enseñan mucho también de perseverancia en la vida. Ujú. Correcto, muy bien, gracias. Luego venía, ¿qué compañera? Había una compañera, creo, Stephanie y luego Giordano, ¿no? Sí, Stephanie Sarmiento. Solamente puedo decir de que el único obstáculo eres tú mismo, porque si te limitas no vas a poder realizar lo que quieres, pero si perseveras y eres continuo en lo que haces, puedes alcanzar grandes cosas y puedes hacer cosas que tú al principio pensabas que eran imposibles de hacer. Correcto, correcto. Gracias, Stephanie. Y terminamos con Giordano. Buenos días, Giordano. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días con todos los compañeros. Concuerdo con todos ustedes, ¿no? El límite lo pones tú mismo, ¿no? Y que la perseverancia, la constancia, puedes lograr muchas cosas y lograr el éxito en la vida, ¿no? Lograr más adelante. Todo se puede en esta vida. Ujú, así es, Giordano. Gracias. Todo lo que nos propongamos, todo lo que nos deseemos, ¿no es cierto? Y lo llevemos a la práctica, es posible que lo logremos. Correcto, muy bien, muy bien. Les agradezco definitivamente a través del chat, no me ha dado tiempo. Muy bien, por ahí dieron con el nombre del que yo iba a mencionar, ¿no? Tal vez la compañera Stephanie, quien se refería, era Nick Vujicic, ¿no? Es una persona que también tiene un trastorno particular, nació así, sin brazos y sin piernas, ¿no? Al menos Jennifer tenía los brazos, lo que no tenía eran las piernas, pero Nick Vujicic no tiene ni brazos ni piernas, ¿no? Y es todo todo un ejemplo de vida, ¿no? En muchos aspectos. Obviamente él, como muchos de nosotros, al inicio probablemente tuvo un pensamiento derrotista, ¿no? Se preguntaba por qué a él, ¿no? De repente a veces nosotros cuando nos pasan obstáculos, como ustedes lo han mencionado, ¿por qué a mí? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí un familiar? ¿No? O sea, nos preguntamos muchas veces el por qué. Porque el ser humano siempre está en búsqueda, muchas veces, según la filosofía, en búsqueda de eso, ¿no? De un porqué, de una razón. Y les contaré que hay cosas en la vida que las tienen una respuesta, tienen una explicación. Hay algunas que de repente uno mismo busca la respuesta en la vida, pero hay otras cosas que no la tienen. Hay otras situaciones, otras experiencias de vida que probablemente no tienen una explicación, no tienen un porqué, simplemente suceden. Pero lo que sí es real es que cada experiencia, sea positiva, sea negativa, tenga una razón, no tenga una razón, tenga un porqué o no, definitivamente puede ser una oportunidad de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que entender siempre. Volviendo al video, todo lo que han dicho ustedes me ha agradado mucho en el sentido de que han estado alineados definitivamente con el sentido de este video. Yo he querido dar a mostrar esto. Si bien es cierto, es un video motivacional, pero he querido ir un poco más allá, ¿no es cierto? De pretender de que ustedes entiendan qué relación tiene con el tema. Y lo han ido mencionando, ¿no? Desde conceptos como la disciplina al inicio, como la perseverancia, como la resiliencia que están mencionando ahí, ¿no es cierto? Como saber vencer obstáculos o reponerte frente a los obstáculos, que tiene que ver con la resiliencia, se resume en otra palabra o en otras 3 palabras, en realidad, en una frase que tiene que ver con todo eso que han ido mencionando y se conoce como fuerza de voluntad, ¿ya? Y esa fuerza de voluntad que está relacionado mucho, que son casi palabras familiares con la perseverancia, no solamente es necesaria, es un ingrediente indispensable para adquirir hábitos, para cambiar hábitos, sino también para la vida en general misma. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes tienen el deseo de tener su propio negocio, su propia empresa, de ser emprendedores o ser sus propios jefes, como decimos popularmente.
Y para eso definitivamente necesitas perseverancia, disciplina, resiliencia, pero sobre todo fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Definitivamente podemos tener muy buenas ideas, podemos tener muy buenos deseos, ¿no es cierto? Pero por sí solos no logran las cosas. ¿Qué hace que nosotros seamos capaces de lograr cosas? La fuerza de voluntad. ¿Ya? Como cuando ese atleta ganés, ¿no es cierto? En una maratón, ha habido muchos casos, pero en una maratón, ¿no es cierto? Se lesionó, tuvo una caída aparatosa, y a pesar de que ya muchos habían llegado a la meta, ya había llegado el primero, probablemente él continuó hasta el final. ¿Qué lo hizo terminar? Porque él viajó de tan lejos a estas Olimpiadas, no solamente para competir o para concursar, sino para acabar lo que había empezado, ¿no? Y esa capacidad, esa fuerza de voluntad hace que justamente logremos muchas cosas. Y particularmente en el tema que les he venido a traer el día de hoy, ¿no? Es un ingrediente, como les repito, muy importante, ¿ya? Muy importante. Primera regla, digamos, vamos a ir mencionando durante toda la charla algunas reglas de oro, algunos tips, podríamos decir, ¿ya? Primera regla de oro para el tema de los hábitos. Uno no elimina hábitos. Por ahí mencionaron el tema de la familia, el tema de la infancia, ¿no es cierto? Uno va adquiriendo muchos hábitos desde que es muy pequeño, ¿no? Y es muy difícil cambiarlos en el transcurso de la vida, pero es imposible eliminarlos, ¿ya? Entonces, primera consigna, no eliminamos, exacto, Julius, modificamos o transformamos. Igualmente pasa, por ejemplo, con nosotros, con nuestra forma de ser o nuestra personalidad que por ahí mencionaron en el chat. Nosotros vamos moldeándonos, adaptándonos, ¿no? Transformándonos cotidianamente, pero no dejamos de ser en esencia los mismos que somos siempre. Miren, yo particularmente les cuento algo. Yo durante toda la secundaria, bueno, en la primaria creo que no tanto, recuerdo vagamente que sí participaba, pero en la secundaria era bastante tímido. Era uno de esos adolescentes que me preparaba mucho tiempo, porque siempre me ha gustado destacar académicamente, me preparaba mucho para una exposición, pero el día de la exposición, en muchas ocasiones, me pasaba que me quedaba en blanco, en borrador. Entonces, cada vez que me hablaban a mí de exponer o de hablar en público, yo entraba en una situación de angustia, de ansiedad, ¿no? Y alguien dirá, profesor, pero usted no parece esa persona, ¿no? Usted es muy comunicativo, sabe, usted dice que enseña, no es un profesor. Entonces, ¿cómo es que ha podido cambiar? Les contaré que yo sigo siendo una persona introvertida. El detalle está en el que he aprendido a desenvolverme mejor en estos espacios, en esta coyuntura. Un poco por mi profesión de psicología, yo soy psicólogo sanmarquino, ¿no? Pero sobre todo por mi vocación, creo, porque una de mis vocaciones es enseñar. Yo me he dado cuenta en el camino, ¿no es cierto?, de las experiencias laborales que he tenido, de que enseñar es algo que me gusta mucho, que me apasiona. Y por lo tanto, yo he aprendido, he transformado, he modificado, digamos, esa debilidad o esa dificultad para poder expresarme frente al público, ¿no? Pero sigo siendo tímido, ¿no? Porque hay momentos en los cuales de repente en casa quiero tener mis espacios solo, o cuando de repente me dicen, oye, vamos a una reunión donde hay mucha gente, ahora con más razón que no se puede, pero antes de la cuarentena, de la pandemia, igual, ¿no? Yo prefería a veces de repente estar un momentito de ahí, irme, ¿no? Porque es mi forma de ser, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Ser introvertido no tiene nada de malo, pero uno no cambia, sino se transforma, modifica. Y con los hábitos pasa algo similar. Uno cambia un hábito, mejora un hábito y lo hace poco a poco. Esa es la segunda regla de oro. No pretendamos cambiar un hábito de la noche a la mañana. Profesor, yo tengo problemas porque llego tarde al trabajo. Siempre llego tarde al trabajo. Si nosotros analizamos por qué alguien llega al trabajo tarde, no es por el tráfico, porque el tráfico existe todos los días y probablemente algunos días es más intenso que otros. Pero el tráfico existe, está ahí. ¿Pero qué hago yo? Probablemente siempre salgo con tardanza, ¿no es cierto? Me levanto tarde, por lo tanto salgo tarde y lo más probable es que en la mayoría de días llegue tarde, ¿no? Durante una semana de 5 o 6 días voy a trabajar,
3 o 4 probablemente estoy llegando tarde. Entonces, quiere decir que es un mal hábito, un hábito inadecuado. ¿Qué tengo que hacer? Probablemente empezar a aprender a acostarme más temprano, a levantarme más temprano, ¿no es cierto?, para tener más tiempo para alistarme y para salir con anticipación. Ustedes saben también ya, porque eso no es nuevo, que si, por ejemplo, uno tiene que conocer las horas puntas, ¿no? Si uno sale 10 minutos después de la hora que debió salir, el tráfico lo atrapó y va a llegar por lo menos media hora tarde. En cambio, si sales 10 o 15 minutos antes, es probable que, por ejemplo, no te agarre el tráfico, como decimos popularmente, y llegues a tiempo, ¿no es cierto? Llegues con menos estrés, llegues con menos preocupación, ¿no es cierto? Sin apuramientos, etcétera, etcétera. Es saludable, ¿ya? Porque se ha demostrado a través de estudios que cuando uno está atrapado en el tráfico, sale, ¿no? Un poco tarde, rinde menos, es menos productivo, se estresa con más facilidad, está más irritable. Entonces, definitivamente, si hay todos esos beneficios, tenemos que aprender, obviamente, a cambiar, a modificar esos hábitos. Ahora, pero profesor, entonces quiere decir que el meollo del asunto es que yo me acuesto muy tarde y me levanto muy tarde. Entonces, tengo que aprender a acostarme más temprano. Si me acuesto a la 1 de la mañana, ya pues, tengo que acostarme, profesor, a las 11 máximo, ¿no? A las 12. Entonces, a partir de mañana voy a empezar a acostarme a las 11 de la noche. Definitivamente es posible que desistas de cambiar ese hábito. ¿Por qué? Porque definitivamente vas a pasar 1 hora, 2 horas dando vueltas hasta que te quedes dormido a la 1 de la mañana, como está acostumbrado tu cuerpo. Lo que tienes que hacer es avanzar poco a poco. ¿Listo? Vamos a ir avanzando con la presentación. Ese es un pequeño ejemplo, una pequeña introducción del tema. Creo que estas pautas, estas reglas de oro son importantes, ¿no? Primero, no eliminamos hábitos, los modificamos, los cambiamos por otros más funcionales, más saludables, podríamos decirlo, ¿no? Más positivos. Segundo, que los hábitos se cambian poco a poco, ¿ya? Y respecto a lo que vimos en el video sobre la fuerza de voluntad, que es un ingrediente importantísimo para poder modificar hábitos, para poder mejorar la administración de mi tiempo y de mis hábitos, estos pasos son muy importantes, ¿ya? ¿Cómo, profesor, podemos hacer? Ya estoy hablando, yo entiendo que la perseverancia, que la motivación, la fuerza de voluntad son importantes para mejorar mis hábitos. Pero ¿cómo hago para ganar esa fuerza de voluntad? Yo al inicio la tengo, ya estoy empezando el ciclo y tengo mucha fuerza de voluntad, mucha motivación, pero de pronto conforme pasan 1 o 2 semanas, mi fuerza de voluntad va decayendo. ¿Ya? Algunas pautas pueden ser las siguientes. Antes de continuar, Cristian levantó la mano. Cristian David. Cuéntanos, Cristian. ¿Cuál es tu consulta? Creo que de repente accidentalmente se levantó la mano, entonces vamos a continuar. La meditación. Primer paso. Es importantísimo aplicar la meditación o para algunos de repente técnicas de relajación, ¿no es cierto? No necesariamente, una sugerencia, no necesariamente todo lo que funciona para algunos funciona para otros. Es como el medicamento, ¿no? De repente, uy, mira, estoy mal de esto, entonces mi amigo, mi familiar tomó esto y se curó. Yo también voy a tomar lo mismo. No, por eso se dice que es malo automedicarse, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con estas pautas o estas pastillas que a veces dan para poder mejorar cosas o cambiar o manejar un poco el estrés o la ansiedad, ¿no? Tienes que probar, es la recomendación, tienes que probar, porque definitivamente no necesariamente todo funciona para todos. Ya, ok, le están comentando a Cristian, ya, sí, no hay problema, ya, por ahí se van ayudando. Exacto, mindfulness, ¿no? Mejorar la capacidad mental, ¿no? A través de técnicas de relajación, de meditación, por ejemplo. La meditación es importante, se ha demostrado científicamente, no es algo que solamente los chinitos practican, ¿no? La filosofía oriental nos ha dejado muy buenas enseñanzas y la meditación es una de ellas. Ahora, se ha demostrado, por ejemplo, que si aprendemos como hábito a meditar cotidianamente, aprendemos a reducir el estrés y aumentar la concentración, el proceso de atención y concentración que son muy importantes para generar nuevos aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, meditar es importante y puede ser muy sencillo, muy simple. Por ejemplo, en este momento, en 2 o 3 minutos, incluso menos, podemos
aprender a meditar. Cerremos los ojos, ¿no? Van a seguirme ustedes, por favor, ¿ya? Cerremos los ojos donde estemos, ¿ya? Escuchando mi voz, obviamente. Pongan su mente en blanco. Piensen en el color blanco. Piensen tal vez en una pared blanca, ¿ya? Limpien totalmente su mente. ¿Listo? Y sientan cómo respiran. De manera lenta y profunda. Inhalen, cuenten mentalmente hasta 5 y luego exhalen también contando hasta 5. Por ejemplo, ¿se entiende? Inhalen con los ojos cerrados, por favor. Cuenten mentalmente hasta 5 y exhalen. ¿Ya? Lo primero que seguro que han logrado la mayoría es sentir un poco de tranquilidad, un poco de pausa. ¿Ya? Listo, perfecto. A algunos, les vuelvo a repetir, les puede provocar somnolencia. Eso es al inicio, pero conforme vamos practicándolo, tengan la seguridad que lo van a hacer. Por ejemplo, planifíquense en esta semana hacerlo por lo menos 10 minutos al día. Apenas te levantas, que es probable que si has descansado bien entre 7 a 8 horas, no te va a dar sueño, sino te va a relajar, a tranquilizar, a tener la mente más abierta, ¿no? Entonces, hagan esto. 10 minutos diarios, de 5 a 10 minutos diarios, respiraciones, cierren los ojos, pongan la mente en blanco, respiraciones profundas y pausadas, contando 5, ¿no? Como si fueran 5 segundos para inhalar y 5 segundos para exhalar. ¿Ya? Si es menos, profesor, 3, solo llego a 3. Bueno, 3 segundos para inhalar, 3 segundos para exhalar. Practíquenlo así todos los días, solamente 10 minutos durante 3 semanas y es probable que vean resultados. Y es probable que se convierta en un buen hábito también, ¿ya? Definitivamente tener la mente clara, la mente relajada, y se ha demostrado, les vuelvo a repetir, científicamente, permite que las personas estén más predispuestas a lo positivo, al optimismo, a hacer las cosas bien, a tener, digamos, de alguna manera, fuerza de voluntad. El segundo paso tiene que ver con las 2 P's, pausar y planificar, ¿no? Son las iniciales de pausar y planificar, ¿ya? A ver, estoy revisando un poquito los... exacto, así es, Katia. Al inicio puede ser que no dé resultado, puede ser que no funcione, puede ser que nos cause somnolencia. Y no está mal. De repente, o sea, tu cuerpo es tan sabio que de repente lo que te está pidiendo es que descanses. ¿No es cierto? Entonces, esa es un poco la idea. Ahora, profesor, cada vez que lo intento antes de entrar a clase me estoy durmiendo y me quedo dormido. Es que probablemente te estás quedando dormido porque no lo estás haciendo de manera correcta. O sea, estás durmiendo en un horario inadecuado, estás durmiendo menos horas de las debidas, por lo tanto quiere decir que tu cuerpo está necesitando descanso y por lo tanto se duerme durante el día en momentos que no deberías hacerlo, en momentos que no es necesario o no debería ser necesario, ¿no? Entonces va por ahí. Las 2 P, pausar y planificar. ¿Qué significa? Que normalmente nosotros, primero cuando no hemos respirado bien, cuando no estamos relajados, actuamos de manera impulsiva, ¿ya? Y por lo tanto, actuar de manera impulsiva implica que necesariamente no tomemos buenas elecciones, buenas decisiones, que elijamos mal. Siempre pareciera que estuviéramos como que en nuestro chip, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro primitivo, porque en neuropsicología hablamos de un cerebro primitivo, es como que si estuviéramos en constante alerta por un tema de supervivencia. Ustedes saben que los primeros seres humanos, ¿no es cierto?, tenían que estar alertas por los diversos peligros que existían, porque muchos vivían a la intemperie, ¿no es cierto?, o vivían en cuevas, pero aún así habían muchos peligros. Entonces es como que si estuviera instaurado en su chip de que siempre tenemos que actuar de manera rápida. Y no necesariamente es así, o no es lo mejor, quiero decir. Siempre es importante planificar. Y antes de planificar, tomarse una pequeña pausa, porque muchas veces las mejores decisiones y las mejores respuestas se dan cuando nosotros tomamos esa pausa y hacemos esa planificación. ¿Ya? Por ejemplo, en una cuestión muy práctica, imagínate
ahora en Navidad que tuviste que hacer un regalo para alguien importante? Aparentemente, y lo digo así entre comillas, no tenías tiempo. Entonces, ¿qué haces? Compras el mismo día, ¿no? Es más, con esta situación hay muchos centros comerciales que se abarrotaron esos días de Navidad porque la gente está acostumbrada a comprar a última hora. ¿Comprarás el mejor regalo? La respuesta probablemente que no. Porque siempre que tratamos de buscar un regalo a última hora, elegimos lo más rápido, lo más inmediato, lo que está al alcance generalmente. Y no siempre es el regalo que deseamos hacer a la otra persona. Es más, muchas veces me regalaron algo que no necesariamente va con mis gustos, porque probablemente la elección fue apresurada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como dicen ahí las palabras, pausa, respira, identifica oportunidades cuando tengas un problema, ¿no es cierto? Y actúa siempre pensando a mediano y a largo plazo, no a corto plazo, ¿ya? Porque generalmente el cerebro está como acostumbrado a buscar, ¿no es cierto?, estímulos placenteros a corto plazo. Por eso es que procrastinamos, por ejemplo, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de ese término, procrastinar. ¿Quién me dice, por favor, a través del audio, qué es procrastinar? Perder el Postergar tiempo. las cosas que tenemos que Perder el hacer. tiempo. Así es, ya Postergar me las dijeron, cosas. ya, suficiente, gracias. Postergar las cosas que tenemos que muchas veces son importantes para última hora, ¿no? Lo típico que hace, creo que el 70% de los estudiantes, hacer las tareas para última hora, estudiar un día antes del examen, ¿no? Cuando de repente lo podemos hacer con tiempo, paso a paso, como se los he mencionado, y definitivamente tener mejores resultados. Eso es obvio. Profesor, pero yo igual apruebo. Sí, aprobarás con 13, con 14, pero realmente no mides todo tu potencial. Y uno lamentablemente se acostumbra en la vida a ser siempre el promedio. 14, 15, 13, ¿no? Y lo digo en todo aspecto. Tenemos que siempre exigirnos y hacer las cosas adecuadamente para dar lo mejor de nosotros. De eso se trata la vocación. La vocación no se trata de tener el mejor empleo, el más remunerado, sino de dar lo mejor de nosotros mismos para que eso nos genere satisfacción, porque los resultados van a ser óptimos, tengan la seguridad. Ok, listo, estoy de acuerdo. Siempre es bueno plantearse mejorar. ¿Por qué? Miren, hay un libro que dice Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ya es un libro muy interesante que habla un poco de la procrastinación, ¿no? Y habla de los tipos de personas según la administración de su tiempo. Por ejemplo, uno de ellos es el tipo moroso. Perfecto. Probablemente las personas que actúan de manera morosa, ¿no? O sea, siempre a última hora, logren resultados, ¿ya? Probablemente saquen un buen promedio, probablemente logren diferenciar lo que es importante y por lo tanto lo hagan, pero al hacerlo de manera urgente siempre viven estresados, siempre les falta tiempo, ¿no es cierto? De repente dejan otras cosas importantes también por hacer las cosas que fueron urgentes, ¿no? Esa es otra manera de ver la administración del tiempo, diferenciar lo importante de lo urgente, ¿no? El cuadro de Eisenhower, por ejemplo, se llama, ¿no? Eso de repente lo vamos a ver en otras capacitaciones, ¿ya? Pero tienen que entender que hacer las cosas de esa manera, en algunos casos, puede generar sí resultados, pero a la larga termina siendo ineficaz, poco efectivo, ¿ya? Y definitivamente nos va. Exacto. Otra, Karen, efectivamente es la técnica Pomodoro, que también da buenos resultados, ¿no? O sea, en Internet ustedes van a encontrar mucha información. Lo que yo quiero es que aquí, por ejemplo, hablemos de algunos temas, algunos conceptos, algunas reglas de oro y qué tanto las podemos aplicar en nuestra cotidianidad, ¿de acuerdo? En nuestra vida académica que estamos empezando el día de hoy, ¿ya? A ver, permítanme un ratito. Ah, listo. Pensé que había habido un problema con la grabación. Esta clase está siendo grabada, ¿ya? No se preocupen. Así que también vamos a compartir, ¿no? Obviamente, de lo que estamos hablando aquí. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo paso. Y el tercer paso o la tercera recomendación, podríamos decirlo así, no es que tengas que hacer primero la meditación, después pausar y planificar, sino, digamos, son algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra fuerza de voluntad, ¿ya? Y es como la motivación. A veces decimos, profe, no tengo motivación. Sí, pero sentado en nuestro sillón o tirados en la cama, la motivación no va a aparecer como por imposición divina.
la motivación se construye haciendo cosas. Por ejemplo, ¿no? Si de repente en mi trabajo haciendo las cosas de manera rutinaria yo he perdido motivación, entonces tengo que ir haciendo cosas y viendo qué cosas hago de manera diferente, pero en el hacer voy a ir despertando justamente esa motivación, porque es algo que me va a generar placer, porque es algo que me va a generar satisfacción, orgullo, no lo sé. Y poco a poco voy a ir alimentando justamente esa motivación. Igualmente pasa con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no está ahí, o no es que nos aparece, ¿no es cierto?, con una luz de repente. No, en realidad tenemos que hacer cosas para ir despertando o alimentando esa fuerza de voluntad, ¿ya? Estoy tratando de leer. Ah, ok, ya, a ver, exacto, exacto. El deporte también ayuda mucho a elevar los niveles de motivación y de fuerza de voluntad, claro que sí, porque hay una sustancia, ¿no es cierto? La serotonina y la dopamina, principalmente la dopamina, que es la que nos hace que nosotros nos activemos, despertemos nuestro estado de ánimo, nuestra motivación, nuestra fuerza de voluntad, por ejemplo, ¿ya? Listo. Tercer paso, entonces, decía que era el precompromiso, ¿no? Por ejemplo, y aquí les voy a pedir su participación. Imagínense que han planificado, están pensando, ¿no es cierto?, tener un buen hábito físico y saludable. Por ejemplo, salir a correr, ¿no? Saben que a pesar que estamos en cuarentena, el tema de la actividad física es muy importante e incluso el tema de salir a trotar, a correr, incluso en parejas, con algún familiar, por ejemplo, no está prohibido. Siempre con tu mascarilla o en lugares abiertos. Es más, hay personas que yo he visto, ¿no?, que corren sin la mascarilla, pero en lugares abiertos, ¿no? No cerca de las personas. Entonces, lo podemos hacer, ¿ya? Imagínense ustedes que queremos salir a correr. Quiero que me digan excusas para no salir a correr. Estoy seguro que van a existir muchas a través del chat, ¿ya? Hace frío. Bueno, ahorita no, estamos verano. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza, tengo sueño, me llama mi flaca. De Pérez, a las 6 de la mañana. Duele la barriga. Duele la pierna. Ya. Tengo que repartir polladas. Estimados, por favor, a través del chat. Listo, a ver, continuemos. El bochorno, me da flojera, tengo que trabajar, no me alcanza el tiempo, y eso también es una excusa, ¿ah? Porque en realidad, a pesar de que vayamos a trabajar, imagínense que entran a las 8 de la mañana. Tranquilamente pueden salir de 5 a 5 y media o de 5 y media a 6, alistarse y salir a trabajar. Sí se puede. Como bien dijeron al inicio con el video, todo es posible. Ya, lo hago la próxima semana, profe, ¿no? No, me puedo contagiar, podría ser también otra excusa. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es esa, que pueden existir miles de excusas para cambiar algo, para modificar algo. ¿Ya? Yo no le digo que no sea real que da flojera. Es real, o sea, no hay que negar el hecho de que, no, pero ¿por qué te tiene que dar flojera? Tienes que salir, te dicen a veces, ¿no? Algunos que te quieren recomendar que hagas algo, que cambies algún hábito. No, ¿por qué tiene que ser malo? ¿Por qué tiene que ser aburrido? Puede serlo. Lo importante es que tú tienes que pensar en qué beneficios te puede traer. No en lo negativo, no en que sea aburrido, no en que dé flojera, no en que, uy, me va a doler un poco el cuerpo. No, piensa en qué cosas pueden beneficiarte, ¿no? ¿Qué beneficios te traería? ¿Qué ganancias? ¿Qué placer, podríamos decirlo? Porque para el cerebro eso es muy importante. ¿Qué placer te puede dar salir a correr? Y más aún si puede ser acompañado, ¿no? Como dice aquí, una recomendación podría ser coordinar con otra persona, porque si tú intentas salir a correr solo, vas a sentir mucha más flojera. Te vas a parecer más aburrido. Para tu cerebro inconscientemente incluso va a decir, no, qué aburrido. Pero si planificas salir con alguien, de repente, ¿no es cierto? Además de que pueda ser un poco más entretenido, también, ¿no es cierto?, te genera un compromiso. Por eso dice ahí, pre-compromiso. Te genera un compromiso porque ya estás quedando con alguien, le estás dando tu palabra a alguien y de alguna manera estás motivándote a través de eso, ¿no? Oye, voy a salir con esta persona, ¿no? Y de repente vamos a ir conversando, por ahí vamos a tomar después un jugo y no lo sé. O sea, te estás comprometiendo a algo.
Obviamente que para eso tienes que coordinar previamente y en el transcurso. Imagínate, decimos, estamos jueves, ya el sábado voy a salir con mi hermana o con mi mejor amiga o con mi novia, no lo sé. Voy a salir a correr el día sábado en la mañana. Perfecto. Ya lo comprometí, lo puse en un calendario, en mi calendario de Google, ¿no? 15 minutos antes tiene que alertarme de que esa hora tengo que salir a correr. Evitar la comunicación previa entre hoy y el día sábado con esa persona y sobre todo de ese tema. Porque a veces la típica es, ya quedamos, ¿no? Y a los 2 días decimos, oye, pero ¿y si cambiamos de hora y si vamos un poco más tarde? No, pero si mejor lo dejamos para el domingo, no. Y si mejor lo dejamos para otra semana, no, hay que evitar eso, ¿no? Entonces, quedar, agendarlo, evitar la comunicación previa y pensar en que ya te has comprometido es una responsabilidad a la que tienes que digamos que cumplir. O sea, no puedes quedar mal con la otra persona. Por lo tanto, esa situación te va a motivar y obviamente tú al aceptar ese precompromiso, se supone que lo vas a cumplir, vas a desarrollar un poco esa fuerza de voluntad. ¿De acuerdo? Entonces va por ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, profesor, de repente yo mientras voy haciendo una tarea, investigando en internet, voy escuchando música. Ya, comprométete a que cada vez que escuches música, ¿no es cierto?, hagas algo adicional que sea favorable para el cumplimiento de tus objetivos académicos, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Preguntas, dudas hasta aquí, por favor. Ahora sí les pido que abran el micrófono. Cristian dijo que tenía problemas con su teclado, creo, y levantó la mano, ¿no? Así que la he sacado. Si gusta Cristian, puede volver a levantar la mano. No sé si alguien hasta el momento tiene una duda, una inquietud. Jeremy. Profe, una pregunta, ¿cómo hace usted para organizarse? Definitivamente hay muchas maneras, ya para ir adelantándome un poco hacia lo que iba a hablar más adelante. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el Google Calendario. Para mí es fundamental, ¿no? Porque eso me hace, es más, yo lo planifico un día domingo para toda la semana, ¿no? Ustedes saben que soy psicólogo y estoy en el área de bienestar estudiantil. Por ejemplo, mis citas psicológicas, como decimos, de cajón están ahí. Yo ya sé qué día me toca con tal persona, ¿no? ¿Cuál es la línea de acciones que voy a trabajar en esa sesión con esa persona, etcétera, etcétera? Después también, ¿no? Presentar de repente un informe para tal fecha, lo planifico, pero previamente pongo, ¿no es cierto?, avance al 50%, al 70%. Otra forma que al inicio lo utilizaba, por ejemplo, era tener un tablero Kanban, ¿ya? El término Kanban significa tablero visual en japonés. Lo utilizaban mucho los creadores de esta marca Toyota, de automóviles. Ellos acuñaron ese término del tablero Kanban, ¿no? Y es básicamente establecer tareas de acuerdo a los colores del semáforo. Por ejemplo, si está en rojo es algo que todavía no se ha ejecutado, ni siquiera se ha empezado. Si está en amarillo es algo que está en proceso, que está por hacerse, está avanzándose, ¿no? En un 30, en un 20, en un 50%. Y en verde es aquello que está terminado, ¿no? Que está logrado. Entonces, cada vez voy pasando, ¿no es cierto? Utilizo POSITs en una cartulina grande con 3 columnas y esos POSITs, ¿no es cierto? Oye, esta semana me toca presentar este informe, esta semana me toca atender a 5 personas. Listo. Lo voy colocando de acuerdo a mis avances en amarillo y después en verde, ¿no es cierto? Y de esa forma es como me organizo mejor y me es fácil. Ahora, a mí me gustaba mucho hacer deportes, ¿no? Jugar al fútbol, hacer un poco de natación o de baile incluso, ¿no? Es más, les comento, por ejemplo, que el semestre pasado terminamos un par de sesiones de baile con los chicos, ¿no es cierto?, de todos los ciclos, y para ustedes estamos pensando hacer eso en un par de semanas, ¿no? Iniciar con algunas clases de baile, porque como lo dijo la compañera, la actividad física es muy importante. Pero digamos que me acostumbraba a hacer eso. ¿Clase Ahora, de qué, profe? ¿De qué baile? ¿De qué estilo? hay muchos, estamos empezando con baile moderno probablemente y en algún momento si hay mucho interés, de repente hacemos, no, mi estimado, lamentablemente perreo no va a haber, definitivamente. Hacemos danzas, algún tipo de danza de algún lugar, ¿ya? Eso todavía está por verse, pero el tema de empezar con baile moderno es algo Su que salsita, profe, su salsita.
Por ejemplo, todavía estamos por informarles al respecto. Pero digamos que esas son algunas actividades. ¿Listo? Jeremy, no sé si quieres comentar algo, si no vamos avanzando porque el tiempo nos queda corto. No, profe, o sea, quería comentar que sí es importante eso de la actividad física, porque cada vez que haces una actividad extra, como que te libera esa tensión, ¿no? Y puedes seguir con tu trabajo y todas esas cosas. Por Sí, decir yo, es estimado. esto, y mi actividad extra es esa, pero ahora que no se puede jugar es como que se me recarga todo y... Claro, pero ¿sabes qué puedes hacer? Y yo le soy sincero, porque acá no se trata de mentir, o sea, nos mentimos primero a nosotros mismos. Estoy tratando de hacer es salir a trotar, ¿no es cierto? A correr un poco, ¿ya? Porque definitivamente las otras actividades he dejado de hacerlas un poco por la coyuntura, un poco también por mi agenda, ¿no? Pero definitivamente es importante. Lo que sí hago es caminar, por ejemplo. Yo salgo, como tengo trabajo remoto, salgo una vez a la semana. Los sábados salgo a hacer algunas compras y aprovecho en caminar. No tomo carro, no tomo moto, ¿no? Porque yo vivo en San Juan del Lurigancho. Y salgo a caminar, ¿no es cierto? Obviamente cuidándome, sin estar muy cerca de la aglomeración de gente y todo ese tipo de cosas. Pero sí salgo a caminar. Me gusta caminar. Puedo caminar tranquilamente media hora, ¿no? Y ya de alguna manera he hecho algún tipo de actividad física, ¿no? Y cuando estoy en casa y estoy trabajando frente a la computadora, lo que hago son las famosas pausas activas. ¿Qué es una pausa activa? Es cada cierto tiempo de trabajo, de estudio, ¿no es cierto? Hacer estiramientos. Por ejemplo, en este momento yo me puedo parar, ¿no es cierto? Y empezar a estirarme, ¿no es cierto? Para un lado, para el otro, y hacer una serie de ejercicios que me pueden ayudar un poco a distenderme y a no estar, pues, tanto tiempo sentado y a veces los músculos se contraen o las articulaciones, ¿no es cierto? Sobre todo también por mi edad, ya van causando algún tipo de estrago, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer pausas activas cada cierto tiempo. Ustedes de repente, ¿no es cierto? Además de esos estiramientos, podrían cada 45 minutos que están estudiando levantarse a traer un vaso de agua, comer una fruta, no lo sé, ¿ya? Pero sí tienen que ser, digamos, autodisciplinados en decir que no se pueden parar por cualquier cosa, ¿ya? Si no lo tienen que hacer cada cierto tiempo. Listo, muy bien, muy bien. Ok, continuemos entonces rápidamente. ¿Ya? ¿Qué son los hábitos? Ya dijimos, es algo que obviamente adquirimos incluso desde muy temprana edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? En esta pantalla, a ver, rapidito. Si fuera una especie de reto, ¿cuál sería lo común en cada una de las imágenes? Claro que sí, el celular, ¿no es cierto? El teléfono, profesor, claro que sí. Todos, ¿no? Sobre todo ustedes que son de la nueva generación, ¿no es cierto? La generación Z o los centennials, probablemente todos han nacido ya con la tecnología y saben que de hecho desde muy temprana edad, probablemente muy jóvenes, han estado haciendo uso, ¿no es cierto?, de un celular o de un aparato tecnológico parecido. Entonces, definitivamente es un hábito, ¿no? Yo en algunas oportunidades he escuchado, profesor, el día que no estoy con mi celular me da mucha ansiedad, ¿no? Claro, porque obviamente cuando algo se convierte en un hábito y lo eliminamos, como dije hace un momento, ¿no es cierto? Nos genera una especie de ansiedad o angustia. Entonces, el detalle sería aquí que no tenemos que eliminar la presencia del celular, porque el celular puede ser útil, puede ser positivo. El detalle está en saber cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, esto es un hábito. Es algo, ¿no es cierto?, que se convierte en una rutina. Es el resultado de una acción que repites frecuentemente de forma inconsciente o mecánica, por ejemplo, ¿no? Un hábito es entonces una acción, una, una experiencia que constantemente lo estás repitiendo y lo haces incluso hasta de manera automática, ¿no es cierto? Listo. Entonces, son adquiridos por la experiencia, por la práctica, se realizan de manera regular, constante, e incluso de manera automatizada, ¿no es cierto? Los buenos hábitos saludables son aquellas actividades que mejoran tu salud física, mental, emocional y social. Justamente lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a adquirir hábitos saludables, hábitos que les produzcan, ¿no es cierto?, un bienestar.
sea físico, mental, emocional o social, ¿no? Por ejemplo, profe, yo no quiero hacer trabajos en equipo. Yo trabajo mejor solo. Estoy acostumbrado. Cuando hablamos de costumbre, estamos también relacionando un hábito. Estoy acostumbrado a trabajar solo, lo hago mejor, me demoro menos tiempo. Puede ser que tengas razón y definitivamente no estás faltando a la verdad. El detalle está en que es necesario, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a tu profesión, ¿no es cierto?, a que aprendas también a trabajar en equipo. O sea, además de desarrollar habilidades individuales, también tienes que aprender a desarrollar habilidades, ¿no es cierto?, de equipo, de trabajo en comunión. Y eso es algo muy importante, sobre todo para las carreras que ustedes están estudiando. Entonces, definitivamente, a pesar de que yo no tenga la costumbre, ¿no?, tengo que aprender a hacerlo porque es un hábito saludable socialmente aceptado. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Listo? 5 hábitos básicos. ¿Ya? Y creo que lo hemos ido mencionando, es verdad, al inicio en la participación del video. Hay que entender de que, como dijeron, todo es posible, ¿no es cierto? Hay muchas cosas buenas que podemos lograr siempre y cuando tengamos una buena actitud. La actitud es importantísima, ¿no? Según un expositor, decía que la fórmula del éxito es igual a C más H por A. Éxito es igual a C más H por A. Ya lo vamos a poner acá, en la pizarra. Vamos a poner, o acá en esto y después lo borro yo. A ver, vamos a ponerlo así mejor en mayúscula. Ya, listo, ¿se ve? Sí se ve, ¿verdad? Perdón. Ya, ahí está. ¿Qué significa, profesor, C más H por A? ¿Qué significa, profesor, C más H por A? C significa conocimiento, H significa habilidades, experiencia, pero A significa actitud, predisposición. Como diríamos, estar predispuestos a hacer las cosas bien, estar predispuestos a aprender, por ejemplo, ¿no? El conocimiento es importante para desenvolverte profesionalmente. Si no tienes conocimiento, si no has aprendido, obviamente, por ejemplo, la teoría, ¿no es cierto?, no vas a poder desarrollarte. La experiencia también es importante. En cada trabajo que vayas te van a pedir un nivel de experiencia. Y es más, algunos hacen prácticas gratuitas por eso, por ganar experiencia. Pero en la fórmula, la C es importante, la H es importante, suman los conocimientos, las habilidades. Pero de nada sirve una persona muy capaz intelectualmente, con mucha experiencia, si no tiene la predisposición o la actitud a hacer las cosas, ¿no? Si es alguien que lo hace por compromiso, lo hace por hacer, ¿no es cierto? O simplemente, por ejemplo, en el ámbito público, ¿no? Las personas hacen el menor esfuerzo posible. Cuando alguien quiere hacer algo más allá de lo que le dice, ¿no?, su perfil, lo miran mal los demás, ¿no? Oye, nos vas a quitar piso, porque si tú haces de más, nos van a pedir lo mismo a nosotros. Entonces la gente tiene un mal hábito, ¿no?, en el ámbito gubernamental. Hay excepciones definitivamente, pero la mayoría entra a las 8 y sale a las 5 y no se queda 10 minutos más, ¿no? Entonces, el conocimiento, la habilidad terminan siendo muy importantes, pero la actitud hace la diferencia. Conocimiento suma, la habilidad suma, pero muchas veces la actitud multiplica, ¿no es cierto?
y genera mayores resultados. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es un poquito la idea que tenía para presentarles, que cuando ustedes quieran, ¿no es cierto?, mejorar hábitos, modificar hábitos, tienen que obviamente tener la voluntad y la actitud. Las técnicas de estudio, utilizar técnicas para estudiar también puede ayudarnos a adquirir un hábito saludable en esta educación virtual, ¿no es cierto? Estamos hablando desde saber hacer resúmenes, saber hacer organigramas, saber hacer mapas conceptuales, etcétera, etcétera, ¿no? Organización del tiempo elaborando un plan de actividades, por ejemplo, utilizar lo que les decía, ¿no? Organizadores a través del celular, a través de la laptop, que existen, ¿no? Trello, por ejemplo, es un aplicativo que nos ayuda mucho a organizar nuestras actividades y nuestro tiempo durante la semana, ¿ya? Hay otros que incluso son como juegos, ¿no es cierto? Que mientras vas haciendo las actividades durante la semana te van premiando con puntos o algo por el estilo. Entonces existe una amplia variedad que ustedes pueden utilizar a través de la tecnología. Otra forma es hacer un tablero visual como es el Kanban, por ejemplo, y ahí organizar todas mis actividades y saber cómo estoy distribuyendo mi tiempo de manera adecuada. ¿Ya? Cuarto hábito, prestar atención durante la clase y anotar lo más importante, ¿no? Si bien es cierto, ustedes tienen los materiales o los van a tener en el aula virtual, es importante que ustedes asistan a las clases, porque se ha demostrado también que aquellos que faltan mucho a las clases y solamente dan los exámenes, presentan los trabajos, es probable que no tengan el mismo nivel de aprendizaje. Profe, yo saco 17, 18, apruebo igual. Sí, la parte cuantitativa, pero la parte cualitativa del aprendizaje propiamente, de las competencias que tienes que adquirir en cada curso, es probable que no las adquieras si faltas. Y cuando asistas, pregunta, participa, opina, porque eso te va a ayudar a un mejor aprendizaje. Mientras más sentidos intervengan en el aprendizaje, mejor será este aprendizaje. Si solamente escucho, aprenderé un 30%, pero si además de escucho, veo, será un 50%. Si además de escuchar, de ver y de hablar y de opinar y de analizar, pues estaré aprendiendo en un 90% probablemente, ¿no? Entonces, eso es importante. Toma notas, participa. Y finalmente, el quinto hábito es estudiar todos los días en el mismo lugar, a la misma hora y de la misma manera. ¿Por qué? Porque el hábito se adquiere a través de la repetición. Si yo todos los días estudio ¿no es cierto?, en mi habitación, pues obviamente me voy a acostumbrar. Si todos los días leo echado en la cama, es probable que cuando no lo haga me sienta incómodo, ¿no? Entonces, tenemos que adquirir hábitos saludables. No puedo leer obviamente en la cama porque el nivel de aprendizaje no es el mismo y sobre todo porque se presta para que obviamente te dé sueño, te dé flojera. Entonces hay que entender de que debemos aprender a elegir adecuadamente el lugar, el tiempo, el espacio. Efectivamente, en esa fórmula que hemos mencionado, Lady, gracias por tu intervención, la disciplina vence a la inteligencia. El esfuerzo, ¿no es cierto?, puede vencer, obviamente, a la capacidad. Como diría otro autor, ¿no es cierto? Para alcanzar el éxito también hay que tener un 1% de inspiración o de talento o de inteligencia y un 99% de transpiración o de disciplina o de perseverancia, ¿no? De esfuerzo. Si no hay esfuerzo, nada se logra, tengan la seguridad. Y para los emprendimientos, justamente el esfuerzo, la dedicación, la disciplina son muy importantes, ¿ya? Listo. Sí, por favor, el tema de la chacota a un lado, ¿ya? Mire, el compañero que está con el nick C. Murted, por favor, si me puede escribir sus datos por el chat para poder registrarlo en la asistencia. Si no, obviamente, es probable que si sigue apareciendo con ese mismo nick, me parece yo haberlo visto con ese nick en la bienvenida, no va a poder tener asistencia en estas actividades, ¿no? Quisiera saber cuáles son sus datos o si él puede renombrarse en el chat. No sé si les han enseñado a renombrarse, ¿no? Hacen clic derecho en su nombre que aparece en participantes y ahí les dice rename o renombrar y pueden colocar sus datos personales, ¿ya? Por favor, les voy a pedir que hagan eso y que me ayuden con esos datos. Listo. Vamos avanzando entonces. Ahora, ¿qué condiciones se deben desarrollar para generar buenos hábitos? Y con esto termino. Yo sé que ya estoy en la hora. Como les mencionaba, la información es bastante amplia, ¿no? El tema de hábitos, pues yo llevaba un curso de hábitos de cerca de 14 horas, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, la técnica del pomodoro, como mencionó una compañera,
está la matriz de Eisenhower, ¿no? Toda esa información ustedes la pueden encontrar también en internet, no necesitan llevar un curso. Pero sí es importante dialogar, ¿no es cierto? Y les voy a dar unos minutitos para que hagan preguntas, por favor, y participen. ¿Listo? Termino con esto. 6 condiciones para mejorar nuestros hábitos. Primero, el lugar de estudio. Definitivamente el lugar de estudio es muy importante porque si no encuentro las condiciones adecuadas para estudiar, es probable que mi aprendizaje no sea el mismo. Cindy, me das un momentito para terminar este punto y luego te doy pase a tu participación, ¿ya? Hay que encontrar una mesa simple, no tiene que ser una mesa muy elaborada, pero sí definitivamente tiene que ser un mobiliario en el cual yo me sienta cómodo. Por ejemplo, mis rodillas tienen que tener espacio para poder, ¿no es cierto?, ingresar en el mueble, tener cierta movilidad. No puedo estudiar en un mueble donde mis rodillas no tengan espacio y me sienta incómodo, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una mesa donde haya lo básico también, ¿no? Mi computadora, ¿no es cierto? Mi laptop, mi PC, mis libros, mis cuadernos o algunos, digamos, instrumentos donde haga anotaciones, una lámpara en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Si la iluminación natural no es buena, siempre es importante, además del foco, de la luz, que debe ser una luz blanca, ¿no? Porque la luz amarilla generalmente nos provoca somnolencia. En el cuarto sí uno puede tener una luz amarilla, pero la luz blanca es la que ilumina un poco más. Y de repente una lámpara, ¿no es cierto? Que dé un poco al tablero de la laptop de repente, o que nos genere un poquito más de iluminación. Uno se va a dar cuenta. Buena iluminación y temperatura adecuada, tiene que estar ventilado el ambiente, obviamente, limpio, obviamente. Ya, manejar una agenda y evitar las instrucciones, las distracciones. Una de las grandes distracciones, y que le llamamos un ladrón del tiempo, es el celular. Porque definitivamente el celular para cada cosa nos va a distraer, ¿no? Si sonó de repente la alarma del WhatsApp, ahora incluso el Telegram, si sonó de repente digamos, la notificación de un juego que está, ¿no es cierto?, avisándonos que ya debemos avanzar al siguiente nivel, todo eso nos termina distrayendo. Y retomar, ¿no es cierto?, lo que estamos concentrados es bastante difícil. Imagínate, yo estoy estudiando 15 minutos y de pronto sonó el celular, ¿no? Estoy tentado a revisarlo. Y así no esté tentado a revisarlo, el sonido ya me distrajo. Y de los 15 minutos que yo estaba concentrado, es probable que haya captado solamente el 75% y tenga que volver a repasar nuevamente lo que hice en esos 15 minutos. Y si voy avanzando así cada lapso de 15, estoy perdiendo mucho tiempo y lo que debía hacer en media hora, una hora, lo hago en 2 o en 3 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, definitivamente el celular tiene que estar apagado, ¿no es cierto?, o en silencio total de las notificaciones, y después de 45 minutos que yo haya estudiado, lo puedo prender, ¿no? Puedo cogerlo y ver de repente si tengo algún mensaje importante y tomarme 5 minutos, ¿ya? ¿Listo? Ok, entonces eso es lo que debemos hacer. Exacto, despejar el lugar de trabajo y evitar los distractores. Listo, creo que alguien levantó la mano, no sé si... Cindy, ¿verdad? Cindy, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta o tu participación? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cindy. Coordinador, ¿qué tal? Sí, la pregunta que quería hacer era, ¿cuándo estará activo lo que es el horario, los cursos en la plataforma, ¿no? En el aula virtual? Ok, Cindy, agradezco tu pregunta, estaba dando tiempo como para que al final, justamente cuando termine esta parte, me puedan hacer ese tipo de preguntas. Pensé que era relacionado al tema de los hábitos, pero igual, lo respondo. Máximo el día sábado o domingo temprano debería ya estar habilitado con los cursos su aula virtual. Tengo entendido que todos ya bueno, o la mayoría al menos, tiene los accesos, el código, la contraseña, ¿no es cierto?, para ingresar al aula virtual. Vayan revisándola, analizándola, pero todavía no está llena porque falta primero subir los materiales de los diferentes cursos que empiezan el lunes y también definir el horario exacto. ¿Ya? Perfecto. ¿Listo? Gracias. Pero máximo el día domingo ya debería estar habilitado eso para que ustedes el día lunes a primera hora junto con sus enlaces, ¿no es cierto? Los enlaces se crean generalmente 24 o 48 horas antes, ¿no? No se pueden crear con tanto espacio. Y estas obviamente se crean
de manera recurrente. ¿Qué significa? El profesor probablemente el sábado o domingo cree su enlace para la clase del día lunes y si se va a dar todos los lunes de las 8 de la mañana a las 9:30, entonces ese mismo enlace va a ser para todas las clases de todos los lunes hasta terminar ese curso. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que se están creando en estos días recién y eso va a ser obviamente recurrente y lo van a ustedes a localizar en el aula virtual. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Segundo punto, segunda recomendación o condición para desarrollar este buen hábito, ¿no? Tiempo para estudiar. ¿Cómo tengo que manejar, profesor, el tiempo? Tienen que ser periodos en los cuales ustedes tengan breves descansos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la atención no es constante. Les dije creo que en algún momento que la atención no es lineal o no es en forma de pico, ¿no? No es que sube, sube, sube y vamos a estar mucho más atentos y de ahí permanecer como una meseta, como la famosa meseta que hablaban. No, es fluctuante, ¿no? Es zigzagueante, podríamos decirlo, ¿no? Los 5, 10, 15 primeros minutos nuestra atención está bien alta. Luego de eso decae. Luego nuevamente se recupera y nuevamente por un lapso vuelve a estar la atención y concentración alta para nuevamente decaer. Por eso es que generalmente los profesores siempre estamos utilizando alguna herramienta para que ustedes participen, opinen, levantando un poco la voz de repente para ayudar a que información importante, ¿no es cierto?, sea captada, sea atendida, porque los bloques de atención, les vuelvo a repetir, no son constantes. Entonces, lo que se recomienda generalmente es periodos de estudio de 45 minutos. Cada 45 minutos debería ser o una pausa activa o levantarte un rato a ver tu celular, como te decía, durante unos 5 o 10 minutos. Y nuevamente retomar luego de esos 5 o 10 minutos, ¿no es cierto?, otro periodo de 40 a 45 minutos. ¿Ya? Periodos de descanso sin distracciones totales. Obviamente, por ejemplo, si tomo 5 o 10 minutos para distraerme, es como para tomar agua, para hacer mi pausa activa, para pararme, relajarme un rato. Pero si quiero ir a conversar con alguien, a preguntarle sobre algo, ¿no es cierto?, alguna situación familiar, es probable que no me demore 5 o 10 minutos, que me lleve más tiempo y por lo tanto eso me va a distraer ya, ¿no? Y me va a hacer perder más tiempo. Esas cosas las debemos dejar para un horario determinado. Si yo estudio, ¿no es cierto?, de 8 a 12 del mediodía y tengo en la tarde tiempo para poder repasar, para poder avanzar cosas y poder investigar un poco más de lo que estoy aprendiendo en las aulas de clase, digámoslo así, obviamente tengo que planificar, porque de repente empiezo de 3 a 6. De 3 a 6 tengo que dedicarme netamente, mi objetivo es el estudio, la investigación, la adquisición de aprendizajes, ¿no es cierto?, académicos. Pero si de repente quiero hacer otras cosas que tienen que ver de repente, no sé, con temas laborales, con temas familiares, pues lo elijo fuera de ese lapso de 3 a 6 o de 3 a 5. Mientras yo sea efectivo con el tiempo que utilizo, puedo plantearme de que voy a estudiar de 3 a 5 o de 2 a 4 y después estoy libre y puedo hacer cualquier otra cosa. Pero la idea es que tengo que ser efectivo durante ese lapso elegido, 2, 3 horas al día, para que efectivamente pueda dedicarme a otras cosas después. ¿Ya? Evitar estudio después de comida y cena. Por eso les decía, ustedes almuerzan 2:30 de la tarde, 2 de la tarde, ¿no es cierto? Tienen que descansar unos 15, 20 minutos y después pensar, ¿no es cierto?, en que es probable que a partir de eso ya puedan empezar a estudiar. No, algunos de repente, entre las 12 y las 3 de la tarde, no sé qué hice, perdí el tiempo, profesor. Y a las 3, ¿no es cierto?, estoy almorzando rápido y ahí mismo que termino de almorzar 3:30, ya me estoy empezando a estudiar porque el tiempo me va a ganar. No, pues, estamos eligiendo mal los lapsos de tiempo para que sean productivos. Tengo que obviamente tener organizado cada actividad en cada tiempo. ¿Ya? No puedo almorzar a las 3 de la tarde, voy a tratar de almorzar a las 2, ¿no? O antes. Y obviamente elegir, ¿no es cierto?, un descanso para que el alimento, ¿no es cierto?, vaya a procesarse y obviamente mi mente no esté cansada. Y de esa forma dedicarme después de ese lapso al estudio. ¿Ya? Listo. El sueño. Establecer hábitos regulares de sueño. ¿Cuántas horas deben dormir ustedes, por ejemplo? No sé si alguien me puede confirmar. 8 horas. 8. Correcto, gracias, ahí nomás. ¿Ya? 8 horas de sueño es lo ideal.
Máximo 9, mínimo 7. Profesor, ¿y qué pasa si yo trabajo, estudio y no me alcanza tiempo para dormir? Empieza a organizar mejor tu tiempo, porque es importante que estés bien descansado para que tu cuerpo, ¿no?, rinda productivamente tanto en el trabajo como en el estudio, ¿ya? Analízalo bien. Y no es que uno pueda recuperar. Profesor, de lunes a viernes yo duermo 5 horas y sábado y domingo duermo 10 y ahí estoy recuperando. No, el sueño no se recupera. Y los horarios para dormir son siempre antes de las 12 y levantarse lo más temprano posible, ¿no? O sea, hay personas que hacen lo contrario. Se quedan haciendo trabajos, estudiando hasta las 1, 2 de la mañana y de ahí duermen hasta las 9, 10 de la mañana. No, es al revés. Me voy a acostar temprano, 10, 11, máximo medianoche, y me levanto a las 5, a las 6 de la mañana que estoy totalmente fresco, ¿ya? De esa forma puedo trabajar mejor. Bueno, 5, 6 horas. El cuerpo resiste, pero obviamente se envejece más. De eso tienen que ser conscientes. No viene, profesor, yo ya me acostumbré a dormir 4 o 5 horas, mi trabajo no me permite. Organízalo mejor. Yo estoy seguro que si tú analizas bien tus tiempos, te va a alcanzar. Pero definitivamente tienes que tratar de descansar mejor, porque a la larga, ¿no es cierto? 40, 50 años, ¿no? No vas a tener la misma energía, la misma motivación, incluso hasta la misma fuerza de voluntad que otras personas de tu misma edad. Entonces, hay que ser conscientes con eso. Evitar tomar café o estimulantes antes de dormir. No podemos tomar el Red Bull, el famoso Red Bull, constantemente. Eso afecta a nuestra salud física. Y menos tomarla antes de dormir, pues, ¿no? Y evitar estudiar en horas de sueño, obviamente, ¿no? Si yo ya estoy cansado, pero sé que tengo que estudiar, me voy a descansar. Tu cuerpo es sabio, te lo vuelvo a repetir. Y trata de levantarte lo más temprano posible y repasar lo que puedas. Pero si fuerzas al cuerpo, a pesar de que estás, ¿no?, que cabeceas, como decimos popularmente, el aprendizaje no se va a dar, ¿no? Lo estás forzando demasiado. Bueno, respecto a la alimentación, les recomiendo visitar a un nutricionista, ¿ya? Les vuelvo a mencionar, la automedicación no es saludable, no es saludable. Cada persona tiene un metabolismo diferente, unas condiciones físicas diferentes, por lo tanto es necesario, ¿no es cierto?, que alguien especializado en el tema los asesore. Basta con una sesión y basta que la recomendación que te haga tú la sigas, pues porque normalmente decimos, sí, ya, no, el doctor me recomendó que coma esto, que haga este tipo de ejercicios todos los días, lo hacemos una semana y después lo abandonamos, ¿no? Y pensamos que hay una solución mágica para eso. No la hay. O sea, no hay que descubrir la pólvora. Lo que está dicho hay que cumplirlo principalmente. ¿Listo? Muy bien. Y terminamos con esta diapositiva. Ejercicio físico, no digo más. El hecho solamente de subir escaleras, de caminar, media hora al día es suficiente. Ya, la alimentación. Ya, una recomendación que nunca voy a olvidar que aprendí hace varios años atrás en temas, por ejemplo, de prevención de cáncer, es que decían que el plato de una alimentación balanceada es un plato que parezca un arco iris, ¿no? Alguno alguna vez me dijo, profe, en una broma, es mi pollo con mayonesa, ketchup, mostaza, tártara, no lo sé, ají. No, se refiere a que tienen que haber todos los alimentos, ¿no? Verduras, ¿no?, que generalmente son verdes, vegetales, proteínas, ¿no es cierto? Arroz, ¿no?, carbohidratos, etcétera, etcétera. O sea, tu plato tiene que tener varios colores, como si tuviera la mayoría de alimentos que son necesarios para tener la energía suficiente para estudiar y para trabajar y para hacer muchas cosas, ¿no? Nunca te saltes un desayuno. El desayuno es fundamental, ¿ya? Esas personas que se duermen en clase, ¿no es cierto?, que a veces no entienden, profe, no, lo he dicho, tengo que revisar nuevamente la grabación una y otra vez porque no lo capto, profesor. ¿Tengo algún problema de inteligencia? No. Es probable o que no duermas bien o que no estés tomando un desayuno, no te estás alimentando correctamente, ¿ya? Tengan horas fijas para las comidas, ¿no? 8 de la mañana, 7 de la mañana el desayuno, no lo sé, ustedes elijan la hora, ¿no? 1, 2 de la tarde el almuerzo y la cena también lo más temprano posible, ¿no? Y de esa forma obviamente van a adquirir un buen hábito alimenticio, ¿ya? Evitar alimentos a base de grasa o exceso de azúcar, que también eso ayuda a la generación de sinapsis, ¿no? Nuestro cerebro a veces está un poco lento, decimos, como si fuera una computadora. ¿Por qué? Porque está lleno de grasa, está lleno de azúcar, de carbohidratos. Y eso es algo que tenemos que evitar.
Y finalmente el aspecto emocional, que es muy importante, ¿ya? Aquí hay una famosa regla. Emoción y pensamiento generalmente conllevan a la acción o explican la acción, ¿no? ¿Qué significa? Lo que yo pienso y siento muchas veces explica mi accionar, mi comportamiento. Si yo pienso en positivo, voy a atraer emociones positivas y por lo tanto voy a actuar de una manera positiva, constructiva, productiva. Pero si por el contrario pienso de manera negativa, voy a tener emociones negativas y por lo tanto mi acción va a ir, ¿no es cierto?, en coherencia con ese pensamiento y esa emoción. ¿De acuerdo? Si yo pienso que no puedo, que soy alguien, ¿no es cierto?, digamos, incapaz, voy a sentir inseguridad, desconfianza, temor, miedo, ansiedad y por lo tanto voy a actuar en función a eso. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Es fundamental que si hay alguna dificultad tienes que trabajar en ella, ¿no? Nosotros tenemos el servicio de consejería de ADEX, así que también puedes hacer acceso a ello. Y definitivamente es importante trabajar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, porque eso va de la mano con el rendimiento académico, ¿no es cierto? Con la motivación, con la fuerza de voluntad, ¿no? Y algo que te puede ayudar a tener también claro esta parte es tener un objetivo, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Son dos preguntas que tienes que responderte, ¿no? Por haber elegido estudiar en ADEX. ¿De acuerdo? Bien, chicos, yo les pido disculpas, definitivamente la información es muy interesante. Ya lo que falta, igual ustedes lo pueden revisar, está bastante claro. Hay algunas técnicas de estudio que estoy proponiendo en esta presentación. ¿Ya? Y un tema que también deben considerar ustedes que tiene que ver con... A ver, discúlpenme. Profe, tengo una pregunta, levanta mi mano. Hace una Aprovechemos, hora. por favor, mientras voy resolviendo este problema que tengo ahorita con mi... No, profe, no le haga caso. A ver, por favor, abran el micrófono con total respeto y Profe, consideración al he levantado mi profesor. mano hace una hora. Profe, disculpe, por favor, ¿usted cree que puedo poner la primera diapositiva, o sea, la anterior a esta, la del número 1, 2, 3? Ya, a ver, un ratito. La del 4 es Pero no se físico preocupen, también. Katy, no se preocupen. Katy, Stephanie, todas las diapositivas, ¿no es cierto?, de esta presentación se las voy a compartir yo a través del grupo. Las van a poder descargar ustedes, no se preocupen. Así que no nos detengamos mucho en eso, sino más bien en responder algunas preguntas para terminar máximo a la 1, ¿ya? Este tema es bastante interesante y creo que más que todo las preguntas y las inquietudes particulares que ustedes tengan nos van a ayudar obviamente a resolver, ¿no es cierto?, particularmente el tema. Ya, yo les pido por favor que... Profe, tengo una pregunta, por favor. A ver, Eloy, te escucho, cuéntanos. No, profe, mira, quisiera que me aclares ese tema del mito, ¿no? De que si tú dicen que no es preferible estudiar toda la noche, ¿no? De amanecida. De preferencia es estudiar que sea en la madrugada, ¿no? 4 para adelante, porque tú puedes retener mejor, ¿no? Que amanecer durante la noche. ¿Es cierto o es mito, por favor? No, sí, definitivamente es cierto, mi estimado Eloy. Está demostrado, hay muchas investigaciones al respecto que han demostrado que cuando uno, ¿no es cierto?, sobrecarga al organismo, el cerebro no funciona igual, no atiende, no capta, no memoriza igual. Por lo tanto, si tú de toda la jornada del día que probablemente has trabajado, estudiado, igual te quedas hasta la 1, 2 de la mañana, el nivel de aprendizaje no es el mismo. Es preferible descansar más temprano. Esa es una razón, las investigaciones que te menciono. Y la segunda es un dato muy interesante que habla de una sustancia que se llama melatonina. La melatonina es la que se encarga, por ejemplo, de hacer que las uñas crezcan constantemente. Nosotros nos cortamos las uñas o se nos puede volar una uña, pero de pronto aparece nuevamente. ¿Quién hace eso? ¿Quién se encarga de eso? Una sustancia que se llama melatonina. La melatonina también se encarga de generar recuperación en las horas de sueño, ¿no? Lo contrario del sueño es la vigilia. Cuando estamos despiertos, gastamos energía y por lo decir así, gastamos melatonina. Cuando estamos dormidos en las horas, ¿no es cierto?,
de la noche, porque en la oscuridad es donde se segrega mayor melatonina, obviamente el cuerpo se está regenerando, se está recargando, es la palabra, se está recargando de energía. Y eso lo hace justamente en las horas de la noche, ¿ya? A partir de la medianoche hacia adelante. Entonces, lo ideal es dormir esas horas para recuperar esa energía, para producir más melatonina, para estar bien físicamente y mentalmente, y cosa que cuando querramos estudiar o trabajar, ¿no es cierto?, tengamos obviamente la batería pues bien recargada. Esa es un poco la idea, mi estimado Eloy, y a todos, de que científicamente se ha demostrado de que esta recomendación que decimos, oye, duerme las horas suficientes para que recuperes la energía, para que, ¿no? Han visto de repente esas personas que trabajan de amanecida, se ven demacradas, ¿no? A pesar de que duermen en el día. Su pelo está medio resquebrajado, en el caso de las chicas creo que le llaman horquillado, ¿no? La piel no tiene mucho color, no está muy lozana, ¿no? Entonces definitivamente eso es producto de que al dormir durante el día no generan o no producen la misma cantidad de melatonina y por lo tanto no se recupera igualmente o no se descansa igualmente, ¿ya? Esa es una de las razones. Listo. Exacto, Liam, ¿no? Cuando duermes en el día y trabajas de noche es probable que las personas te digan, oye, te ves más viejo o tú tienes más edad, ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿Listo? Otra pregunta, por favor. Respecto a los hábitos, ¿alguna técnica que ustedes practiquen y nos puedan comentar tal vez? A ver, ¿quién dijo? Jeremy, Sandra, levantaron la mano, adelante. Les escucho. Profesor, buenas tardes. ¿Y cuando te da sueño después del almuerzo? ¿Perdón? Cuando te da sueño después del almuerzo. Ah, definitivamente hay una razón, ¿no? Se supone que cuando uno ingiere algún tipo de alimento, hay otro sistema, ¿no es cierto?, que trabaja. ¿Cuál es el sistema? El sistema digestivo, ¿no? Por eso es que uno debe comer, digamos, con cierto lapso de tiempo antes de irse a dormir, porque a veces tienes pesadillas o te levantas y pareciera que no hubieses dormido bien a pesar que han pasado 8 horas. ¿Por qué? Porque tu sistema digestivo ha estado trabajando y no te ha permitido descansar correctamente. Entonces, en el caso del almuerzo, de la cena, que es lo que estaba explicando, en el caso del almuerzo, igualmente, ¿no? O sea, tú ingieres alimentos y que obviamente el almuerzo es un alimento, digamos, considerable, ¿no es cierto? Potente, que requiere de mucha digestión. ¿Qué hace? Tu sistema digestivo comienza a trabajar y por lo tanto tu cerebro pareciera que se reduce, se lentifica, ¿no? Entonces obviamente tienes que darle un tiempo al sistema digestivo a que termine ese proceso, ese trabajo y obviamente le dé la energía suficiente al cerebro para que nuevamente esté activo. Por eso se dice que definitivamente uno debe almorzar, ¿no? 1, 2 de la tarde máximo y empezar a estudiar a la media tarde, 4, 5 de la tarde. Es lo ideal. Lo ideal puede variar, tú eliges, pero sí tiene que haber un periodo de descanso entre almuerzo e inicio, ¿no es cierto?, de estudio, ¿ya? Por ese motivo. Y en la noche pasa lo mismo, pues si tú comes a las 10 de la noche, cenas a las 10 de la noche y te vas a dormir a las 11, es probable que no duermas bien, ¿ya? Que incluso hasta tengas pesadillas. ¿Ya? Listo. Ya. Gracias, profesor. Listo, de nada. Creo que había otra compañera que había levantado la mano y ya la bajó. Eloy ha levantado la mano nuevamente. Cuéntanos, Eloy. Ya bajé, profe, hace rato. Ah, ya. No hay problema. Dice, acá me han preguntado algo en el chat. A ver, vamos a ver. Ah, recordatorios. A ti te ayuda, ¿no? José Luis nos está contando. Hay una app que se llama Recordatorios en mi cel. Cuando encienda mi cel, lo primero que veré es lo que voy a hacer. Si no, Siri también me avisa. Claro, perfecto. Hay muchas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Claro, esas son algunas prácticas en otros países donde de repente te dejan dormir 1 hora antes de seguir con tus obligaciones. Yo cuando recién empecé el trabajo, bueno, cuando era adolescente, quiero decir, antes de ingresar a la universidad, trabajaba en WOM.
y me acuerdo que trabajaba en el primer WON que se creó, que está en la avenida 2 de Mayo en San Isidro, y ahí nos daban 2 horas de almuerzo. Salíamos o bien a la 1, nos turnábamos con otros compañeros, ¿no? Salíamos de 1 a 3 o de 2 a 4. Ese era nuestro, y la gente obviamente dormía, y tenía otra actitud, definitivamente el clima laboral era diferente, ¿no? Pero bueno, hay casos y casos, pues, ¿no? Lo importante es que pueden ser, exacto, así es, Gabriel, pueden ser experiencias que uno puede aprender. Cuando ustedes sean empresarios tienen que valerse de todas esas experiencias, implementar, ¿no es cierto?, desde la parte de la gestión, todas esas cosas que sirvan para la productividad. Definitivamente, es importante. Yo prefiero, por ejemplo, que las personas trabajen de lunes a viernes, ¿no? 8 horas, que hacerlos venir horas extras o los sábados cuando de repente no son tan productivos, ¿no? En ADES, por ejemplo, en la época presencial, nosotros en horario de verano solo trabajábamos de lunes a jueves y los viernes mediodía. Al mediodía salíamos, ¿no? Y regresábamos hasta el lunes. Y definitivamente el viernes se demostró, con una investigación que hicimos ahí, de que el viernes, incluso el viernes mediodía, éramos más productivos que los días de lunes a jueves. O sea, ¿pueden creer eso? O sea, depende, ¿no? Pero recuerden, el descanso es muy importante, recuperar energías es muy importante, distraer la mente es muy importante, pero esta distracción tiene que estar organizada, ¿de acuerdo? Berenice Rivadeneira, no sé si querías hacer algún comentario. Profesor. Dime. Profesor, tengo una consulta, ¿no? Muy aparte de lo que está hablando. A ver, Harold, cuéntanos. ¿En cuánto se van a dividir los salones? ¿Es turno tarde, turno noche? Solo turno mañana y turno noche. En este grupo en el que ustedes están, solamente es turno mañana. Ya van a haber 3 secciones. 3 secciones. 3 secciones, así es. Ok, teacher, gracias. Listo, muy bien. ¿Cuándo, No hay profe? más preguntas, ya no quiero abusar de su tiempo. Alguien creo que comentó algo. A ver, por favor, a través de... Profe, disculpe, una consulta. Ya que habló sobre la división de grupos, ¿a partir del lunes será o eso es en presencial? No, mi estimado, no, a partir de lunes. Ustedes están estudiando de manera virtual porque el gobierno no permite ir de manera presencial por el tema de la pandemia. Pero de manera virtual o presencial, ustedes igual van a ser divididos en secciones. Es más, para el lunes ya nos van a enviar en el aula virtual o en el correo nuestro horario independiente del grupo que nos toque. Exacto. Y les va a llegar el horario de acuerdo a su sección incluso, porque no van a ser los mismos horarios para todas las secciones, definitivamente, ¿ya? Sino van a ser horarios diferenciados por secciones. Ahora, las carreras, eso sí, probablemente, como les dije hace un momento, puede ser que coincida que en su sección todos sean de negocios internacionales, o puede ser que en su sección haya de administración de empresas y de logística también, ¿ya? Digamos, están tratando de dividirlos por carreras afines. Profe, pero disculpe. Pero eso no es tan importante. Discúlpame, Katy, para terminar. Eso no es tan importante, ¿por qué? Porque ustedes van a llevar los mismos cursos en este primer ciclo, los mismos cursos generales, ¿no? Siempre el primer ciclo son cursos generales en cualquier institución educativa, sea instituto o sea universidad incluso, ¿ya? Y luego ya en el módulo B van a llevar un curso de carrera. Y para el segundo semestre ya la mitad probablemente de los cursos sean cursos de carrera, ¿ya? Profe, pero los horarios siempre van a ser los mismos. Sí, ¿verdad? Esta semana los horarios han sido diferentes. No, probablemente ustedes estudien de 8 de la mañana a mediodía. A 12 de mediodía, nada O sea, más. hay turno mañana y turno tarde, ¿no? O sea, por eso lo digo. No, pero Katy, hay turno mañana y noche. Ustedes, eso espero que no haya ninguna confusión, porque cuando el asesor de ventas les ha ofrecido, yo no creo que les haya dicho de que haya turno tarde, nunca ha habido, o bueno, en esta época de... No, sí, turno mañana y noche, turno mañana y noche. Pero a lo que voy es que, o sea, los horarios no van a variar según lo que hemos elegido, ¿verdad? A eso voy. No, va a ser en la mañana, de lunes a sábado probablemente de 8 de la mañana al mediodía, ¿ya? Con la diferencia, como les dije en la bienvenida, que el sábado, si es que tienen horario, es actividad sincrónica. O sea, quiere decir que en ese horario ustedes pueden aprovechar a preguntarle al profesor, a asesorarse por él, pero no hay una clase, una videoclase propiamente, sino es trabajo asincrónico.
Profe, una consulta, disculpe que sea tan molestoso. Ya, Eloy, no te preocupes, la idea es que esté todo claro. Profe, mira, yo sé que en presencial se puede solicitar proyectos o tesis de ya alumnos que han egresado, ¿no? ¿Se puede realizar por virtual también o solamente en presencial? Ya, ¿te Para refieres a revisar, material para verlo, ¿no? bibliográfico, tesis y ese tipo de Claro, cosas? claro, proyectos, tesis, para verlo, checarlo, cómo es más o Ese menos, ¿no? tema de Para... la biblioteca, te soy sincero, ya lo está manejando el área de atención al estudiante. En algún momento les van a informar, no se preocupen. Pero los materiales que tienen los demás alumnos en la Profe, época una consulta. lo van a seguir teniendo ustedes. Lo que no se va a tener, obviamente, son libros físicos, porque en ADES nadie está yendo. Nosotros estamos haciendo trabajo remoto. Ningún estudiante está ingresando me al puedo instituto. retirar. Así que no se les ocurra ir allá a la sede física porque no les van a dejar entrar. Entonces, Ya iba los a ir, libros profe, físicos son gracias. los únicos que no se están accediendo por ahora por el tema de la pandemia. Pero los libros, los materiales, incluso hay una plataforma Odilo, ¿no? Donde pueden acceder a libros gratuitos. Tengo entendido que este semestre lo iban a implementar. Ya les van a informar con más detalle, ¿ya? Claro, claro, Rafael, sí. levantaste la mano. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Rafael, ¿tienes alguna duda? Rafael Liseta Espinosa. ¿Tienes alguna duda? Profe, ¿sí, me escucha? Sí, te escucho claro. Ya, listo. Quería saber, ya, o sea, qué tan cierto es lo que me habían comentado. Me dijeron que habían intercambios de parte de ADEX, o sea, que se iban al extranjero para seguir un curso o capacitación destinada para un grupo. Me contaron, o sea, eso me habían contado que durante el ciclo había, o sea, pasaba eso. Luego regresaba para retomar las clases en el instituto. Ya, mira, el tema del intercambio estudiantil lo comentó algo el director en la bienvenida el día lunes, pero te comento algo, eso va a depender de muchas cosas. En primer lugar, los chicos de primer ciclo, segundo ciclo no hacen intercambio estudiantil. Ya es a partir de tercero o cuarto ciclo, del segundo módulo. Ya, ustedes van a recibir una certificación por cada 2 ciclos, acuérdense, eso también les han comentado en ventas, espero. Primer y segundo ciclo hay una certificación modular. Tercero y cuarto hay otra certificación modular. Quinto y sexto es la última certificación modular, además de su título profesional técnico. ¿Ya? Pero en el caso, ¿no es cierto?, del intercambio, por lo menos deben estar terminados tercer ciclo, porque obviamente ahí ya tienen un conocimiento un poco más técnico. Primero y segundo no hacen intercambio estudiantil. Y también va a depender de ciertos requerimientos, de ciertos convenios que se haya hecho con otras instituciones. Los convenios pueden cambiar de semestre a semestre, entonces en este momento yo no les puedo dar una información precisa, ¿ya? Pero sí Ya, hay, listo, profesor. intercambio estudiantil, eso sí es posible. Y, Va a depender ya y de con aquí el tema de... cuando estés terminando segundo, averiguar, ¿no? Con el área de oportunidades laborales o lo que es el área de empleabilidad y emprendimiento, a ver qué tipo de intercambios hay, ¿ya? O con el gremio, Listo, porque profesor. del Y con gremio... el tema de Feria ADEX, tengo entendido que creo que el año pasado no se había realizado. Este año tienen, Te comento, tienen te aclaro. programado Mira, algo así. gracias por la pregunta, porque eso es muy importante. El 2021, el primer semestre del año pasado que tuvimos este tema así fuerte de la pandemia y muchos cambios, no se hizo feriades, es verdad. Pero el segundo semestre de 2022 ya se hizo. Se hizo de manera virtual, al igual que Expo Alimentaria. Expo Alimentaria se hace una vez al año y se hace en septiembre, agosto-septiembre aproximadamente. Y el año pasado pensamos que no se iba a hacer, porque obviamente no se podían reunir. Imagínate hacer una feria internacional que vengan de otros países, se hace generalmente en el Jockey y es bien grande. Entonces, pero se pudo, ¿no es cierto?, con mucho profesionalismo, mucha investigación, se hizo una feria virtual como se está haciendo en otros países. Y se hizo una expo alimentaria de manera virtual. Esa experiencia permitió que en diciembre del 2020 se hiciera una feriades de manera virtual. Así que este semestre tengan la seguridad que sí va a haber. Ya les van a ir informando. El curso de creatividad e innovación es el curso que está relacionado con la línea de emprendimiento. Probablemente les hable un poquito más al respecto, les hable de los concursos que puedan haber en este feriades virtual. ¿Ya? Listo, chicos, los que necesitan retirarse por temas laborales o porque de repente ya tienen hambre y todo está claro,
les ha gustado la charla del día de hoy, ¿no? Me comentan cualquier cosa por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Voy a tratar de abrir el grupo ya para que ustedes opinen ahí, y si no, de manera, obviamente, interna, ¿no? A mi WhatsApp interno, ¿ya? Me consultan cualquier cosa. Los que quieran quedarse unos minutitos, unos 5 minutos, nos quedamos, por favor. Ya, nos quedamos y con todo gusto resuelvo sus inquietudes o preguntas. Listo, levantaron la mano Jeremy y Stephanie. Empezamos con Jeremy Acevedo. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Profe, Hello, ¿cómo profesor. hacemos? Sí, Jeremy. ¿Cómo hacemos para el tema de una falta, por ejemplo? O sea, si alguien sabe que va a faltar por tema de salud o algo así, Ya. ¿con quién se debe comunicar? Con anticipación no creo que sepas que vayas a faltar por tema de salud a menos que tengas un tratamiento o algo por el estilo. Pero en cualquiera de los Claro. casos, sea que sea con anticipación o sea que sea después, le tienes que notificar al docente. ¿Ya? Si hay un problema por el tema de salud, de asistencia, está justificada, pero tienes que notificarlo al docente. Si es un tratamiento, como dices tú, o vas a tener una operación tal vez planificada, le dices, profesor, tales días me voy a ausentar por tema de salud, le envías tu constancia, tu reporte, tu ticket de atención de repente y le dices, no, profesor, por estos motivos. Y el profesor obviamente lo justifica y es más, te puede apoyar en el tema de que si hay algún tipo de trabajo, cosas, ¿no? Tú le puedas ir entregando con anticipación o dándote un plazo mayor al que le da al grupo porque tienes una justificación. De eso se trata, ¿ya? Y el tema de la asistencia, como te repito, está por ahí justificada con él. Todo es comunicación con el mismo docente. O sea, es con cada profesor, no hay un área Cada que profesor. cubre eso. Exacto, así es. Vale, gracias. Listo, muy bien. Creo que había una compañera también, no, Yo. Stephanie, habías levantado la mano, Stephanie. Sí, ¿me podría explicar un poco sobre de qué trata la Feriadex? Disculpe mi ignorancia, Ya, no sí, sé no te quién acaba preocupes. de entrar. Feriadex era una feria que se hacía varios años se hizo en el Parque de la Exposición que está en el centro de Lima entre Wilson y 28 de julio, si no me equivoco. Y lo que se hacía ahí es presentar productos, ideas de negocios transformados en productos de mercado local y también los chicos de sexto ciclo, productos de exportación. ¿Ya? Y obviamente ellos presentaban sus trabajos, sus productos y de alguna manera eran calificados por eso y también vendían sus productos, ¿no? En eso consistía Feriades a grosso modo. Implica más cosas definitivamente. Participan los chicos de tercero a través del circuito logístico, los de cuarto con su primer producto, ¿no es cierto? Que trabajan desde el curso de creatividad o introducción a los negocios, por ejemplo, y hasta cuarto ya lo hacen efectivo. Sacan registro sanitario, hacen RUC para su empresa, o sea, es como si formaran una empresa propiamente, los acompañan hasta cuarto ciclo. En cuarto ciclo diseñan, elaboran y producen prácticamente, ¿no? Su producto, su idea de negocio, su startup, no lo sé, y obviamente lo presentan en esta feria. En eso consiste básicamente, ¿ya? Les pido por favor que en Google o en YouTube busquen Feriades, las versiones anteriores, ahí van a encontrar mucha información de qué se trata y de paso también busquen Expo Alimentaria. Esa feria es conocida internacionalmente, no tanto como la feria de Frankfurt, por ejemplo, en Alemania, que venden principalmente artículos, ropa, ¿no? Artículos, de vestimenta y otras cosas más. Expo Alimentaria es una feria básicamente agropecuaria, ¿no? O sea, principalmente venden productos agrícolas, ¿no? Principalmente eso, ¿ya? Listo, muy bien. Profesor, profesor, Sí. ¿y nos podría explicar más sobre cómo vamos a hacer separados? Ya, a ver, voy a responder 3 últimas preguntas. La de Claudia es una, Aranza y Sandra, por favor, levantaron la mano, discúlpenme que no les di antes la palabra. Aranza en primer lugar, luego Sandra, háganme la pregunta y con eso vamos terminando. Profe, buenas. Yo quería preguntar de que como estamos empezando en enero, quería saber de cuándo estaríamos acabando el ciclo y cuándo estaría empezando el siguiente. Listo, ok, Aranza. Sandra.
Profesor, quería preguntarle acerca de la beca. Beca de descuentos, ¿quieres decir? Becas. Sí, beca Listo, sobre listo. las notas. Perfecto. Listo. Empiezo con la primera pregunta que me habló esto de la división de los grupos, ¿no? En realidad el detalle no lo tengo, o sea, lo que les digo es que se van a dividir en 3 secciones, ¿no? Generalmente por carrera. No tiene nada que ver el examen de conocimientos que van a dar el día lunes. Y nada, o sea, no sé qué, entiendo la pregunta, pero no entiendo la motivación de la pregunta, ¿no? O sea, dividirlos en secciones es lo cotidiano, es como cuando ibas al colegio y de pronto te matriculabas y aparecías en una determinada sección, ¿no? Lo que elegías era el turno mañana o el turno tarde, no lo sé. Pero estar en una sección u otra es independiente. Lo que yo quiero que entiendan, por favor, es que ustedes tienen que interactuar con todo el mundo. Si me toca en una sección que yo soy de negocios internacionales y me toca con el compañero de administración de empresas y de logística, creo desde mi punto de vista que soy afortunado. ¿Por qué? Porque voy a socializar con profesionales, futuros profesionales de otras carreras que de repente están relacionadas con lo mío y me van a dar una mayor amplitud. Voy a hacer incluso un grupo de trabajo con una idea de negocio que es multidisciplinaria. Y esa es una de las capacidades que ustedes tienen que adquirir como futuros profesionales. Primero como estudiantes y después como futuros profesionales. ¿Ya? O sea, el trabajo en equipo, la flexibilidad para trabajar con diferentes personas, eso es importantísimo. Yo diría fundamental y crucial. Si no sabes hacer eso, lamentablemente el mercado laboral no te va a aceptar. ¿Ya? Sí, hay instituciones donde se paran por puntaje. Aquí no lo vamos a hacer. No tiene ninguna lógica para nosotros. ¿Ya? Lo importante es que ustedes, como les repito, interactúen, sepan hacer redes de contacto, ¿no? Redes de contacto, quiero decir. O sea, ampliar su cantidad de profesionales, de estudiantes, de docentes, de conocidos, porque esa red de contactos es muy importante en el ámbito laboral. ¿Ya? Listo. Aranza preguntó sobre el tema de... Perdón, Aranza, ¿me puedes repetir? Se me fue la idea. Ah, no. Becas fue Sandra, sí me acuerdo. Aranza preguntó otra cosa. Yo preguntaba de que si estamos empezando en enero, quería saber de cuándo acaba el ciclo y cuándo empieza el siguiente. Perfecto, Aranza, sí, ya lo recordé. Miren, con los tiempos ya lo mencionamos, incluso creo que en la evaluación psicológica y en el día de la bienvenida, pero lo vamos a repetir nuevamente para los que no lo tuvieron claro. Son 14 semanas de estudio, ¿ya? 14 semanas, o sea que en su cuenta, desde el 18 de enero que empiezan, aproximadamente a fines de abril, ustedes están terminando el primer ciclo, 14 semanas después, ¿ya? Considerando incluso que entre módulo A y módulo B hay una semana probablemente de descanso y a veces para tomar evaluaciones sustitutorias, ¿no? Sustitutorios de los 3 o 4 primeros cursos que van a llevar. Entonces, estamos hablando 14 a 15 semanas. Calculando es a fines de abril aproximadamente, ¿ya? A fines de abril que termine el primer ciclo. Ahora, una fecha para el segundo ciclo no hay, porque primero tienen que regularizar a aquellos estudiantes que quieren dar sustitutorios porque no aprueban el ciclo, porque tienen algunos cursos jalados. Luego viene subir las notas y hacer, digamos, la gestión con el Ministerio de Educación para que ustedes salgan como promovidos en el primer ciclo y obviamente empiecen en el segundo. Luego viene el proceso de matrícula, que también implica un tiempo, ¿no es cierto? Dan 2 semanas aproximadamente para que todos se matriculen, vienen rezagados porque no falta alguien que de repente en ese lapso no se pudo matricular, pues tiene unos días más para la matrícula. Entonces, como verán, aproximadamente ustedes tendrán un mes, tal vez un mes, un poquito más tal vez, de vacaciones, digámoslo así, antes de empezar el segundo ciclo. Por lo tanto, en este momento no hay una fecha exacta para el inicio del segundo. Ya sabemos que en 14 o 15 semanas terminan el primer ciclo, pero una fecha exacta para el segundo todavía no. Y creo que no está, ¿cómo les diría? No podemos anticiparnos tanto, ¿no? Porque también no sabemos si será presencial, si continuará como
como virtual. Entonces hay una serie de informaciones que todavía no nos permiten tener una fecha clara para eso. Y respecto a las becas, comentándole a Sandra y a todos, ustedes ya por el tema de la pandemia tienen un descuento del 20%. Normalmente nosotros cobrábamos un monto, ¿no es cierto?, fijo de pensión, pero de acuerdo a la coyuntura de todo eso, se les ha hecho un reajuste, definitivamente. Ahora, becas por primeros puestos sí hay, ¿ya? Los 2 primeros, si no me equivoco, de cada promoción, estoy hablando de todas las secciones de la mañana, de todas las secciones de la noche de primero, acceden automáticamente a un descuento del 50%, si no me equivoco. Ya eso les comunica el área de permanencia estudiantil. Y obviamente, si hay dificultades, también es importante comunicarse con el área, pero yo no les aseguro de que, obviamente, todos van a acceder a una beca. Eso es algo que lo analiza el área. Esa información no les puedo detallar yo, ¿ya?